una reducción del presupuesto de los organismos autónomos. Que el Tren Maya va a ser de carga también, ¿se acuerda? Es un presupuesto muy completo y balanceado. Si el INE pide 39,000 millones de pesos, los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos van a tener toda la atención. El tratado es muy bueno para los tres países. A ver, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. Es falsa esta idea de que a través de México están entrando los productos. Lo que planteamos siempre es que no haya subordinación, que haya colaboración, pero el Estado Mayor presidencial no existe. Cualquier forma de la vieja política de utilizar mecanismos de compra de voto le hace mucho daño a México. Es como las niñas incorporan a su discurso la nueva visión de la importancia de las mujeres en la vida pública. Les damos la bienvenida a Noticias Claudia Hoy. Hoy les traemos el resumen más fresco de la conferencia. Prepárense porque viene con todo. Arrancamos con el presupuesto 2025, presentado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la... Les voy a dar un panorama del proyecto de presupuesto que presentamos a la Cámara de Diputados y a la de Senadores el pasado 15 de noviembre. 3 consideraciones para la elaboración. Este proyecto tiene principios en el humanismo mexicano, es decir, la consolidación de un desarrollo con beneficios compartidos. 2, está inserto en el cumplimiento de los 100 compromisos que asumió la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo el día de su toma de protesta. En este sentido, el proyecto corresponde al año 2025, pero tiene visión de mediano y largo plazo. 3, busca el equilibrio entre ingreso y gasto de tal forma que se logra la disminución del déficit presupuestal de 5.9% del Producto Interno Bruto a 3.9% del Producto Interno Bruto y continúa con un mensaje de que la situación fiscal se consolide. Respecto del monto, el total es 9.3 billones de pesos, un incremento nominal de 2.6% respecto al autorizado para el año 2024, equivalente a 235,000 millones de pesos. Del total, el gasto programable, que quiere decir lo que el gobierno puede programar, es decir, hay gastos que el gobierno no programa que ya están, como las participaciones a estados, el costo financiero, en fin. Lo que programamos en el gobierno son 6.5 billones orientados al cumplimiento de objetivos y metas. 2.8 billones es el gasto no programable, que ya les mencioné, es el servicio de la deuda. El gasto programable de 6.2 billones de pesos está dirigido a las prioridades del gobierno federal y voy a destacar el renglón salud, tiene 2.2 billones y que es el 34% del total. 1.1 billones corresponden a los programas sociales que ya se venían otorgando, pero que además están reforzados por un programa de vivienda social cuya meta en el sexenio es 1 millón de viviendas. También por la universalidad de la beca a la educación básica, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, las preparatorias y universidades para el bienestar y el bienestar casa por casa, que son proyectos nuevos, todos estos, que la presidenta anunció ya en una oportunidad. Para la inversión, el presupuesto son 996,000 millones en proyectos estratégicos, todos con una perspectiva regional, generando
polos de bienestar en diferentes regiones. 276,000 millones de pesos es el gasto de inversión que corresponde y que será ejercido por las entidades federativas a través de aportaciones del gobierno federal que son transferidas a estas entidades. Además de lo anterior, hay otros rubros importantes que son 723,000 millones de pesos destinados a educación en todos los niveles y modalidades. Los 297,000 millones corresponden a seguridad y 104,000 millones al campo. Aquí vamos a mencionar, estoy en esta distribución del presupuesto. Ustedes pueden ver aquí la descripción que acabo de hacer: salud, programas sociales, proyectos de inversión, educación, seguridad, apoyo al campo. Aquí está contenido o vaciado el gasto programable. Voy a destacar los programas sociales y los programas de inversión. Los programas sociales, pueden ustedes verlos en esta gráfica, son 836,000 millones de pesos, son los prioritarios. Aquí está la pensión de adultos mayores, que es el programa social mayor, 483,000 millones. La pensión para personas con discapacidad, 29,000 millones. El programa de becas Benito Juárez, 132,000 millones de pesos, que se descompone en varios componentes. La beca universal de educación básica, Rita Cetina, 79,000 millones. Este es un programa social nuevo que les acabo de mencionar. Jóvenes escribiendo el futuro, otro programa social nuevo, 12,000 millones. La beca universal de educación media superior Benito Juárez es otro programa social nuevo, 41,000 millones. Continúo con los programas tradicionales que ya existían. La escuela es nuestra, 25,000 millones. Jóvenes construyendo el futuro, 24,000. Niñas y niños, 3,000. Sembrando vida, 39,000 millones de pesos. Fertilizantes, 17,500 millones. Producción para el bienestar, 16,000 millones. Precios de garantía para el sector agropecuario, 12,500 millones. Pesca, 1,600. Programa de vivienda social, 32,000 millones. Apoyo a mujeres de 60 a 64 años. Este es un programa social nuevo de los que acabo de mencionar, 15,000 millones. Bienestar casa por casa también es un programa nuevo, 2,000 millones. Preparatorias y universidades para el bienestar es un programa nuevo, 3,000 millones. Esta es la configuración de los programas sociales que tiene el presupuesto, todos los cuales están garantizados. Y el presupuesto, cuando comenzamos a distribuir el gasto, tomamos esta parte como la que no se puede mover por ningún motivo, porque están en la Constitución y es un compromiso con la más alta prioridad. Paso a los programas de inversión, y estos son los programas también de inversión física. Yo les mencioné la cifra de 996,000 millones de pesos de inversión total, pero esa inversión total incluye inversión financiera. Aquí estamos hablando de proyectos de inversión física, que son 811,000 millones de pesos. 157,000 millones está en infraestructura para trenes, 20,000 millones en carreteras y caminos, 20,000 millones en infraestructura hídrica, 31,986 millones infraestructura en sector salud,
fortalecimiento para seguridad 14.547 millones, infraestructura y desarrollo en CFE y Pemex 273,000 millones, y lo que les mencioné que es la inversión que está para ser ejercida por las entidades federativas, 276,000 millones. La provisión para desastres naturales, 18,914 millones. El presupuesto está cubriendo todas las necesidades que tenemos en el sector público, en el sector social, en el sector de infraestructura, y está también garantizando el pago de intereses de la deuda, el pago del servicio de la deuda, el pago de entidades, de aportaciones a participaciones federales a las entidades federativas y todo el conjunto de obligaciones que tenemos en el sector presupuestal. Con eso termino la descripción y lo dejo para algunas otras preguntas o aclaraciones que tengan ustedes. Muchas gracias. ¿Sabías que el gobierno planea invertir 9.3 billones de pesos el próximo año? Es un incremento significativo. Y ojo, porque este presupuesto está diseñado bajo 3 principios clave: humanismo mexicano, desarrollo con beneficios compartidos, cumplimiento de compromisos presidenciales y reducción del déficit fiscal al 3.9% del PIB. Nuevos proyectos como Bienestar Casa por Casa y Vivienda Social prometen cambiar vidas. Esto podría impactar en tener que reducir los programas sociales. ¿O de dónde, si tienen previsto, de dónde saldrían los recursos en caso de que no se alcancen esas metas? Bueno, esta pregunta me tomó 15 minutos contestarla en el Congreso. Seguramente ustedes la vieron. Les puedo decir que cuando tomamos el consenso, lo que estamos tomando es una lectura que hace alguien hoy en algún banco, hoy, y el mes que entra la cambia, y en mi siguiente mes la cambia, y el siguiente mes la cambia. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que partir de lo que es hasta esta fecha razonable, y lo que es razonable es que la economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a agosto a julio. La inversión está creciendo 8% y el consumo está creciendo 3.3%. No vemos en estos componentes, vimos un bache en un par de meses en donde tuvo que ver con la sequía y otros eventos que en parte se están revirtiendo, y hoy la lectura que tenemos de los mercados es que está en general normalizándose la situación de suministro. Por supuesto que hay muchos imponderables, pero lo que nosotros hacemos con la proyección de presupuesto es tomar lo más razonable. Nada más podemos tener un pronóstico, y ese pronóstico es lo razonable, lo que nos decide nuestra estimación. Nosotros tomamos en cuenta los gastos de combustibles, los gastos de tarjeta de crédito, los estamos monitoreando todo el tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo hablando con las empresas del sector privado y no están planeando para esa estimación de crecimiento. Entonces, lo que les puedo decir es, son dos cosas distintas. Podemos hablar del consenso y es una cosa, y podemos hablar de la estimación de Hacienda y es otra cosa distinta. Muchas gracias. La siguiente pregunta va por ese camino y se dice que para el presupuesto de 2025 se está estimando un precio del barril del petróleo en $57.8 estadounidenses. Ante un escenario internacional como el que estamos viviendo, de conflictos bélicos como el de Gaza, Israel contra Gaza y Ucrania ya lanzando misiles, el precio internacional del petróleo podría variar. ¿Tiene el gobierno de México un plan
para reaccionar y para proteger el precio del barril? Sí, el precio del petróleo puede subir si hay algo en Ucrania. El precio del petróleo se puede desplomar si el presidente Trump lleva adelante su proyecto de aumentar la producción a lo máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué plan tienen ante esto? Nosotros en Hacienda lo que usamos es una fórmula. Esa fórmula está existente desde desde los años 90. Es una fórmula que toma en cuenta los futuros, los promedios de los últimos 10 años. Es una fórmula que mezcla varias cosas. No está en la ley, no podemos nosotros salir con un precio del petróleo. Es obligatorio para nosotros utilizar esa fórmula y eso es lo que nos da la fórmula. ¿Hay algún blindaje con eso? ¿Perdón? ¿Eso lo blinda México? Bueno, México está blindado por muchos lados. Nada más lo que le quiero decir es, el presupuesto es una cosa y el blindaje es otra cosa distinta. Los riesgos de cola, como se llaman, o sea, los extremos de la curva de probabilidades son riesgos como los que acaba usted de mencionar, pero nosotros no podemos usar eso para el presupuesto. Bueno, ¿qué tan cierto es? Otra pregunta sobre el presupuesto. Recortes en cultura. No es un recorte, es una reasignación. Se priorizará educación y cultura comunitaria. Hay una parte que estaba destinada a Chapultepec, si se acuerdan que estaba en cultura. Chapultepec ya terminó. ¿Qué estamos planteando? Y esto es relevante. Vamos a destinar recursos para las escuelas del INVAL. Es algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, va a venir a trabajarlo. El conservatorio y otros estudiantes lo estuvieron demandando y en efecto hay muchos rezagos en las escuelas, tanto en infraestructura como en operación. Entonces, vamos a cubrir esa parte. Para esa parte y otras, le estamos haciendo un planteamiento al Congreso. ¿Cuál es este planteamiento? Una reducción del presupuesto de los organismos autónomos. Para que ese presupuesto se destine a cultura, a educación, incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército, que en particular los salarios del ejército de los soldados quedaron rezagados frente a la Guardia Nacional, y con ello estaríamos, además de lo que ya viene en cultura, apoyando todavía más a la cultura, y una parte muy importante se la vamos a dar a educación. Estamos platicando con el Congreso porque, como ustedes saben, si el INE pide 39,000 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda tiene que poner los 39,000, no puede bajar. Pero el Congreso sí tiene esa atribución. Y ya el propio INE aceptó que incluso puede reducir el presupuesto frente a la elección del próximo año. Entonces ahí viene un ahorro que se puede distribuir entre estas áreas importantes y, por supuesto, para nosotros la cultura es una prioridad. Y como siempre, las preguntas picantes no faltaron. Se estaban comprando, se estaban adquiriendo, estaban en proceso de negociación. Entonces, todo eso, ¿cómo lo han ido ustedes subsanando precisamente para crear este nuevo presupuesto en donde se especula o se utiliza de manera muy mañosa el decir hay recortes, o están quitando dinero, o están haciendo esto? Le pediría ese gran favor. Bueno, es que en el último año del último gobierno, del anterior gobierno, del presidente López Obrador, había muchas obras muy grandes que estaban en proceso de conclusión, y esa conclusión implicaba un desembolso muy alto de sus presupuestos. En realidad, una vez que se concluyen estos presupuestos, ya no tienen una razón de existir como presupuesto. Es como si yo un año compro un automóvil, tomo deuda para el automóvil, tengo 100 de ingresos y luego 100 de gastos,
y luego tengo otro gasto por 100,000 porque compro un automóvil, lo tomo a crédito, pero ya el año que entra ya no necesito ese automóvil. Sí. Entonces ya el año que entra tengo los 100,000 de gasto más lo que aumente normalmente en tendencia, pero no necesariamente el 200,000, ¿verdad? Entonces, muchos proyectos que se terminan en el año 24 todavía tienen alguna cosa operativa, pero ya es mucho menor. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno tiene sus propios proyectos, todos pertenecen a la misma visión de desarrollo regional. No hay una diferencia en el enfoque de que hay que priorizar el desarrollo regional, el desarrollo social, los polos de bienestar, y al mismo tiempo hay oportunidades nuevas que van surgiendo. Entonces, el nuevo gobierno tiene proyectos que están, ya les mencioné, son 157,000 millones para vías férreas. Esas vías férreas no es el único presupuesto del año que van a recibir ese presupuesto. Son proyectos que van a tener un desempeño a lo largo de varios años y que ya en ese momento que adquieran el pico de su requerimiento financiero, estarán presentes en el presupuesto en esa cantidad. El presupuesto lo comenzamos a trabajar precisamente a mediados de año y estuvimos incluyendo con toda puntualidad los proyectos del anterior gobierno. Poco a poco fuimos incorporando los proyectos del nuevo gobierno. El nuevo gobierno vino con su nuevo equipo, que es un equipo en el que está la actual subsecretaria de Egresos, Berta Gómez. El anterior gobierno tenía otro equipo, se fueron complementando los dos equipos en la hechura del presupuesto y finalmente eso es lo que tenemos. Esa es la descripción. No hay una reducción en el monto total de inversión. Les acabo de leer la cifra, es una cifra histórica, 996,000 millones de inversión. Entonces, lo que encontramos es que sí hay una discontinuidad entre un proyecto que ya terminó y entonces ya no aparece en el año siguiente, pero la cifra nominal del gasto está muy parecida a la del año pasado, en el gasto total. Ajá. En otras palabras, ¿cuánto fue lo que más se incrementó? Nada más con eso finalizaría. ¿Cuánto es lo que más se incrementó? ¿En qué área se incrementó más, digamos, se va a aumentar la inversión? ¿Dónde se va a inversión? Bien, por ejemplo, ha estado saliendo también ahí los comentócratas, las redes, que hay destinado presupuesto al Tren Maya. Sí, sí hay destinado presupuesto al Tren Maya, pero es porque el Tren Maya va a ser de carga también, ¿se acuerda? Lo dijimos desde la campaña, que tiene que cerrarse completamente el de pasajeros, que todavía hay gastos que son menores comparados con los años anteriores, pero lo importante es la inversión que se va a hacer para hacer del Tren Maya un tren de carga. Entonces ahí viene, en esa parte, y vienen los trenes a Querétaro, a Pachuca y particularmente hacia Guadalajara, Irapuato particularmente, y hacia el norte, hacia Nuevo Laredo. En el caso del agua, de Conagua viene menos inversión que el año pasado, porque el año pasado estaban cerrando los proyectos estratégicos. Ahora hay nuevos proyectos estratégicos, pero aunque le diéramos más dinero a la Conagua, no tendría capacidad de usarlo porque tienen que hacerse proyectos ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, en agua, en carreteras es lo mismo. Pero hay presupuesto para inversión, hay presupuesto para inversión en salud también, en educación. Entonces, es un presupuesto muy completo y balanceado.
Banco Mundial reconoció el paquete económico y dijo que impulsaría el crecimiento de nuestro país. Textualmente dijo que la mezcla de políticas incorporadas en la propuesta es comprensible, creíble y equilibrada, y además reconoce que el ingreso per cápita podría ser incluso de 22% mayor. Me gustaría saber qué opina de este tema y aprovechando que está el secretario también. ¿Quieres comentar? Bueno, que estamos de acuerdo con el señor Mark Domas. Les quiero comentar, les quiero comentar fuera de esto que normalmente el Banco Mundial y el FMI celebran reuniones, una de primavera y otra de otoño, y siempre tenemos que ir a esas reuniones en Hacienda, porque es cuando vaciamos por los dos lados, por parte de ellos y por parte nuestra agenda de financiamiento y de proyectos. Entonces, están muy al tanto en estas reuniones que tenemos con ellos durante el marco de la reunión anual del FMI y Banco Mundial. Empatamos nuestras visiones sobre en dónde vas a invertir, en qué necesitas invertir, qué parte de tu inversión es inversión pública 100% presupuestal, qué parte de tu inversión es crédito, qué parte de tu inversión es participación, coparticipación con sector privado. Entonces, es un diálogo permanente que tenemos con los dos organismos y por eso es que sus visiones están mucho más balanceadas que las visiones que normalmente encuentra uno en la calle. ¿No? Sí. México desde el año 2021, con el anterior presidente, enfocó el desbalance que hay en el comercio exterior, México-Estados Unidos, México-China, México-otros países, Estados Unidos, otros países. Los desbalances pueden existir durante un tiempo, pero si se quedan un año y otro año y otro año y son desbalances gigantescos, entonces aparece un problema porque en algún momento va a protestar el país que sufre el desbalance en su contra. México tiene un desbalance con China, está creciendo cada año y este desbalance es un déficit que China nos vende y nosotros le compramos y la diferencia son casi 80,000 millones de dólares y está creciendo en el tiempo y esa situación en 2021 llevó al anterior presidente a plantear un proyecto y se lo mencionó al presidente Biden en aquella ocasión varias veces en los diálogos de alto nivel y el proyecto existe y está actualizado actualmente. Ya tenemos unas estimaciones de que si México comienza, y en general Norteamérica, porque la visión es, por eso se lo comentó al presidente Biden, porque no es un proyecto solamente para México, sino que Norteamérica, como es un bloque comercial, que tiene un tratado en el cual hay un cierto nivel de búsqueda de optimizar las condiciones de esa zona geográfica que es Norteamérica. Entonces se lo propusimos al presidente Biden, en ese momento no tenía este grado de conciencia que hoy hay sobre el desbalance con China y por eso es que está cobrando fuerza, pero en realidad México tiene esto como un proyecto propio, que quiere decir vamos a buscar qué productos estamos comprando de más en China para tratar de hacerlos en Norteamérica o en México, y en lo que corresponde a Norteamérica se calcularon los beneficios si todo Norteamérica empieza con esa visión de hacer más de lo que actualmente compra de China o en general de Asia, ¿no? Entonces, ese proyecto está ahorita en la mesa y es uno de los proyectos que México va a tomar en cuenta para plantear las avenidas al futuro con la integración norteamericana.
Doctora, ¿no cree que es un amago de Trump y Trudeau de que acelere este proceso de pues reducir esta relación con China para para que sea este bloque que menciona el secretario? A ver, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. De hecho, fue parte de un proyecto económico durante muchos años del propio Estados Unidos. Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el secretario de Hacienda con el secretario de Economía con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica y si no con relación a otros países que tenemos relación, como Europa, por ejemplo. Entonces, ese es un plan que tenemos. Ahora, esta idea de que a través de México está entrando los productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta. Y eso lo demostré el día que estuvieron aquí los empresarios mexicanos y de Estados Unidos, el 15 de octubre que tuvimos esta reunión. Inclusive presenté una gráfica, por eso ahora le dije a Paulina a ver si está por ahí, donde por ejemplo los automóviles que se fabrican en México, sea que se exporten a Estados Unidos o que se queden en México, tienen solamente 7% de contenido de productos que vienen de China. En Estados Unidos es 9%. Y así, si nos vamos sector por sector, está ocurriendo así. Y es que pues, no es evidente para todo el mundo que China se volvió, entre otros, pues uno de los grandes exportadores para todo el mundo. Ese fue un proyecto de China y Estados Unidos, al incorporar a China a la Organización Mundial de Comercio, pues fue parte de este proceso. Cuando viene la pandemia y la visión también de cómo está esta dependencia, digamos, de China, pues entonces vienen estos ajustes que está planteando el presidente Biden y ahora el presidente Trump, que nosotros estamos planteando no solamente como tratado, sino también para beneficio del desarrollo nacional, que es importante, porque los mercados, digamos, con la pandemia hubo una revisión de la gran globalización que existía como teoría, como meta, que no importaba si fabricabas en un país o en otro, lo importante era dónde era más barato y que se liberara el comercio. Pues ahora hay una visión más de mercados regionales, por diversas razones. Entonces nosotros, pues nos interesa mucho el tratado con Estados Unidos, evidentemente, y en las reuniones que tengamos en su momento con Canadá ya formales, con el presidente, el equipo del presidente Trump, pues vamos a demostrar claramente cómo es falsa esta idea de que a través de México están entrando los productos, que entran por todas las vías en términos comerciales. No es otra que viene cuadritos, a ver si viene por ahí. Más adelante, ahí mismo, a ver, dale más adelante, esa misma presentación. Miren, este es el anterior. Ah, no, está bien. Fíjense, importaciones desde Asia. Viene Asia, no necesariamente es China, también puede ser Taiwán, que produce muchos de los semiconductores. Entonces, fíjense, electrónico, Estados Unidos depende 32.4%. Eléctrico, 8.8%, automotriz 7.5%, 7.5%, maquinaria y equipo 6.1%, México, la anterior, ahí está nuestra eléctrico 41.1%, electrónico, perdón, eléctrico 9%, automotriz 5.2%, y los datos más son 5 y 7%. No 7 y 9, que es en un año distinto. En el 2023 fue 5.2 de México, de la producción
de autos en México, 5.2% dependía de importaciones de Asia. En Estados Unidos, Y para el 2025 pretenden reducir aún más. 7.5. Sí, ese es el objetivo de todo el sexenio. Por eso también la estimación del crecimiento económico, porque nosotros tenemos un plan, no es solamente a las estimaciones del mercado, sino que tenemos un plan de inversión de infraestructura y también de inversión extranjera, inversión nacional en varias áreas y varios sectores. Es parte de lo que estamos desarrollando con los polos de bienestar, que ustedes me escucharon hablarlo durante toda la campaña. Canadá y Estados Unidos están atentos al comercio con México, pero Sheinbaum dejó claro que la soberanía y la colaboración son prioridad. Una pregunta sobre lo que dijo el primer ministro de Canadá ayer en entrevista, de que desea continuar, por supuesto, el TMEC con México, pero que todo dependerá de las decisiones que tome México hacia adelante. La pregunta es, ¿qué mensaje mandaría usted a Trudeau? ¿Y cuál es la instrucción para el canciller y para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en este sentido? Si se tiene prevista alguna reunión con los canadienses, porque está diciendo Trudeau que todo dependerá de las decisiones y elecciones que haga el gobierno de México hacia adelante. Sí, nuestra decisión se conoce y nuestra intención. Y además es muy relevante y eso vamos a empezar a trabajarlo. Bueno, ya lo tenemos listo, pero a difundirlo. El tratado es muy bueno para los tres países, para los tres. Es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México. Lo dije desde que entré al gobierno. En Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando. Lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá. Hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México, pero él sabe que nuestra intención pues es que siga el tratado, y lo importante es que en Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado, por ejemplo, para Estados Unidos. Porque no solo se beneficia México o no solo Canadá, sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado. En el Universal, que se pretende o se prevé una reducción del 6% para la asistencia y atención de los mexicanos en el exterior. Dado la situación y el contexto actual entre el presidente Trump y Canadá, ¿por qué se debería reducir su presupuesto, sobre todo en el área de… Tiene que ver con personal, pero principalmente salarios. O sea, los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos van a tener toda la atención, va a haber todavía más atención y va a haber incluso muchos de los trámites con muchos menores requisitos, pero sí hay un ajuste que tiene que ver con los altos salarios. ¿Cuáles son los altos salarios? ¿Cuál sería la reducción de personal? ¿Sería un 10%? Reducción de personal más bien es reducción de los altos salarios. Sí. De funcionarios. Sí. Preguntarle sobre este cambio de gobierno en Estados Unidos. Bueno, México ha colaborado con este país, no solo por la vecindad que tenemos, en temas que le interesan mucho a esa nación, ¿no? Como el tema migratorio, también la lucha contra el fentanilo por la crisis de los opioides que padecen sobre todo sus jóvenes, que le cuesta la vida a más de 100,000 jóvenes cada año. También se ha colaborado, por ejemplo, en la extradición de delincuentes o presuntos delincuentes que solicita Estados Unidos, el caso particular de narcotraficantes que se acaban enviando a ese país. Y sin embargo permanece un desdén hacia nuestro país. Estados Unidos no solo es el tema
del Mayo Zambada, que usted tuvo pues esta oportunidad de planteárselo directamente a Joe Biden, que si no estaba enterado, a pesar de que esto ha sido muy público durante todos estos meses, desde el 25 de julio que ocurrió este secuestro del narcotraficante en territorio mexicano y que es probable que se hubiera violado la soberanía nacional, pues no ha entregado esta información. A todas luces están ocultando algo. Pero no solo es este tema, también sigue el gobierno estadounidense financiando a organizaciones de la sociedad civil que son en realidad organizaciones de carácter político, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Sabemos que el expresidente López Obrador pues envió estas notas diplomáticas en 2 ocasiones, en 2021 y en 2024, y el gobierno de Estados Unidos hizo caso omiso, como en el caso del Mayo Zambada. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿hasta cuándo se va a seguir tolerando que en el discurso digan que somos amigos, digan que somos socios, que estamos en un piso de igualdad, y en los hechos pues sigan digamos conduciéndose de esta forma, e incluso quizá en el caso del Mayo Zambada violando nuestra soberanía, lo cual pues es muy grave? Gracias, Presidenta. Nosotros siempre vamos y es nuestro papel y es lo que tenemos que hacer, a defender a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia, y vamos a colaborar. Ayer estaba viendo el discurso del presidente López Obrador cuando fue a la Casa Blanca con Trump, cuando se firma el tratado. Y en ese discurso, revísenlo, habla o reconoce al presidente Trump por el respeto que ha tenido a México. Entonces, ¿qué planteamos nosotros con Estados Unidos? Por supuesto, colaboración, no solo porque somos socios comerciales, sino porque tenemos una frontera común. Hay temas que evidentemente nos corresponden a ambos tener colaboración, desde temas de seguridad hasta temas de entrada de armas de Estados Unidos hacia México, o el tema del fentanilo, donde colaboramos porque además es una crisis que está viviendo Estados Unidos. Lo que planteamos siempre es que no haya subordinación, que haya colaboración, que haya coordinación y diálogo de alto nivel. Entonces, eso es lo que cualquier presidente de México, presidenta, que represente al país con dignidad, reconociendo nuestra soberanía, pues es lo que tiene que pedir, una colaboración, una coordinación permanente en todos los temas. Hay mucha relación, por ejemplo, el secretario de Hacienda con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hay comunicación. Igual recientemente, por ejemplo, hay mucha comunicación del secretario de Agricultura por temas del gusano barrenador que puede llegar de otros países, y entonces hay una comunicación permanente, y muchos otros temas en donde hay colaboración, comunicación, información, porque evidentemente tiene que haberla. Lo que planteamos siempre es que haya respeto y que nosotros pues no podemos subordinarnos, sino al revés, colaborar. Y nos corresponde informar y tener todo eso para presentarlo al presidente Trump en su momento, de cómo se beneficia Estados Unidos de esta relación, de cómo México se beneficia, y también al primer ministro de Canadá, cómo este vínculo comercial de nuestras economías nos beneficia a los 3 países. Y en el caso del financiamiento a grupos opositores como Mexicanos contra la Corrupción, ahí vamos a seguir insistiendo que no debe ser, no tiene por qué ser. Gracias, presidente. Para terminar, el día de hoy queremos dejarte con este momento que se ha hecho viral en redes sociales. Una niña hizo historia al interpretar a la presidenta en un acto de la Revolución Mexicana. Sí, ya tenemos a una mini Claudia Sheinbaum inspirando a futuras generaciones. ¿Qué te parece? Escríbenos todo en los comentarios. Nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer
Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al día con lo más importante. Nos vemos en el próximo video.